Familia, ¿cómo están? Les saludo cordialmente, bienvenidos a esta transmisión. Coméntanos ahí un amén, gloria a Dios. Vamos a dar inicio a esta celebración a nuestro Dios, así que toma toda tu familia, vamos a adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón porque Él ha sido bueno y maravilloso y Él es siempre fiel. Así que damos inicio. Maravilloso Jesús, te adoramos. Maravilloso Señor, tú eres bueno, tú eres bueno. Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como Él. Vamos, decimos, Él es vida, Él es libertad. Gozo y paz en la tempestad. Él venció, todos cantarán. ¿Cuántos podemos decir que Dios es maravilloso? ¡Aleluya! Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como Él. Como Él es
Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en su presencia en casa. En esta ocasión nos acompaña Aldo Zapata, supervisor de su presencia en casa. Hola, ¿qué tal familia de Iglesia Restauración? Es un honor y un privilegio poder estar de nueva cuenta en sus hogares a través de la transmisión de su presencia en casa. Qué bueno que usted decidió abrir sus hogares para recibir no solamente usted y su casa la palabra en familia, sino abrir su hogar para recibir a otros y que ellos también puedan recibir la enseñanza del día de hoy. ¡Qué bendición! ¿Qué le parece si comenzamos de la mejor manera? Y esta es dando gracias y orando a nuestro amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo de bendición, este tiempo en el cual tú estás en nuestros hogares. Te pedimos, háblanos claramente, ayúdanos a entender, a recibir tu palabra. Padre, queremos ir en pos de ti, alinearnos a tu propósito, no solamente yo, sino también nuestros hogares. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona que está escuchando esta enseñanza. Gracias, gracias Señor. Amén. ¿Y qué le parece si nos vamos también de lleno a la palabra del Señor? Hay historias que han bendecido mi vida, pero esta es una en particular que Dios ha estado hablando en este tiempo, y es la historia cuando Dios llama a Abraham. Yo sé que va a bendecir tu vida. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, hablando en futuro. Podemos mirar que Dios desea una relación cercana con sus hijos, no una relación de un momento, sino una relación cercana, mutua, pero Él deja abierta la puerta para que esa relación no se limite a solo un momento de la vida, de la historia, sino que se extienda para siempre. Cuando dice de la tierra que te mostraré, habla en ese futuro y está indicando esa relación que es permanente. Dios quiere una relación permanente contigo y conmigo y con cada uno de los de nuestra casa. Y es conviene que nosotros pongamos el ejemplo y mostremos el fruto de esa relación. Y también podemos disfrutar el que los nuestros se acerquen al Señor, ¿verdad? Qué mejor manera de poder disfrutar la vida, de tener paz en nuestro corazón, que ver que los nuestros también están en sus caminos. Y continúa en el versículo 2 y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. El resultado de atender a la voz de Dios trae fructificación. Cuando dice, y haré de ti una nación grande, cuando habla de un fruto y de dar buenos frutos. Recibiendo la palabra del Señor, nosotros daremos el mejor fruto. También habla de multiplicación, haré de ti una nación grande y poderosa, ¿verdad? Todo aquello bueno que Dios nos ha dado, nos quiere dar, y sobre todo todo aquello que recibimos de su parte, es decir, la palabra, y que fructifica, da un fruto en nosotros, es bueno que eso mismo se reproduzca, no solamente con los nuestros, sino con los que nos rodean. ¿Nos estamos reproduciendo en este mundo? O más bien, ¿qué estamos reproduciendo en este tiempo? Meditemos en esto. Luego dice, y te bendeciré. Es de bendición recibir la palabra de Dios. La obediencia trae bendición. Muchas veces lo hemos escuchado y en verdad esto es así. No como un pago, una recompensa, como si Dios nos debiera algo porque obedecimos, sino como un padre que ama a su hijo y le da lo que requiere, lo que desea, lo que es mejor para su hijo. Porque si nosotros sabemos dar buenas cosas a los nuestros, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará conforme a toda su bondad, su amor, su riqueza? ¡Qué hermoso! Y luego dice, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Engrandecer tu nombre habla de ser un referente. Cuando nosotros nos multiplicamos, fructificamos, nos multiplicamos en esta tierra, ¿verdad? Conforme a la palabra, cuando recibimos la palabra, ¿verdad? Damos un fruto, ¿verdad? El Señor
nos ayuda a ser un referente. ¿Para qué? Para ser de bendición a los demás. Muchos a lo largo de la historia, a través de sus esfuerzos de sacrificar incluso a su propia familia, logran hacerse de un nombre que les costó sudor, sangre, lágrimas, les costó su familia, les costó su tiempo, les costó su propósito, su asignación dentro del propósito de Dios, y se logran de hacer un nombre. Pero Dios dice que Él mismo nos hará un nombre, es decir, que nos hace un referente para ser de bendición. Y los que se quieren hacer un nombre en esta tierra, muchas veces lo hacen pasando sobre los suyos y sacrificando no solamente su vida, sino la de los demás, de los suyos. Qué tremendo, qué terrible, ¿verdad? Pero nosotros, por ser hijos de Dios, Dios quiere hacernos un referente. Si recibimos la palabra, seguramente, y nos plantamos en ella, seguramente seremos un referente en esta tierra, porque no hablaremos de lo nuestro, sino de lo que hemos recibido de nuestro Padre. Y concluye, y serás de bendición, y es el resultado de los hijos que entienden quiénes son, quién es Dios, quién es nuestro Padre, y que estamos en este mundo para manifestar, la vida de Cristo a través de todo lo que hablamos, de lo que hacemos, cuando hablamos con alguien, cuando lo bendecimos, cuando oramos por ellos, cuando los tocamos, incluso sin hacer muchas veces nada, simple y sencillamente porque la presencia de Dios en donde está, todo es transformado. Qué tremendo. Yo recuerdo una historia que escuché hace muy poquito, que decía, ¿por qué los mexicanos, o más bien los latinos, en específico los mexicanos, por qué no hay muchos en el país de Canadá? Y entrevistaban a muchas personas en distintos trabajos, y se llegó a una conclusión, que cuando los latinos llegaban a un país extraño o un país diferente y lograban ciertas cosas, ellos mismos impedían que los suyos llegaran a donde ellos están, por envidia, porque me va a alcanzar, para que vean que yo soy alguien, ¿verdad? Y ellos muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, obstruían la bendición de otros. Imagínese eso. Muchas veces nosotros en el Evangelio, al no recibir la palabra de Cristo, incluso podríamos ser un obstáculo para que esa verdad venga sobre los nuestros. Qué terrible. Pero nosotros tenemos una esperanza, y eso es Cristo, su palabra, su verdad, que Él, que es el camino. Recibamos su palabra. Y es por eso que si de alguna manera yo titular este mensaje, sería la bendición de recibir su palabra. Qué tremendo. El mayor galardón del hombre es conocer a Cristo, conocer a Dios. Conocerle significa tener una relación íntima, profunda, tan estrecha que seamos uno con Él y en Él. Somos de bendición cuando somos como Cristo. Él no hacía nada sin que lo viera, lo escuchara de su Padre, ¿verdad? Hacer, y así lo menciona la Escritura. En resumen, recibir su palabra nos bendice, nos da dirección, nos da identidad, sabemos quiénes somos, y nos lleva a ser de bendición para los demás. Así que si debemos de ocuparnos en algo, en estos tiempos tan difíciles, en donde hay tantas olas y olas de maldad en contra de los llamados cristianos, de los hijos de Dios, porque hay un sistema que es anticristo, que se está levantando en muchas esferas, y que muchos de nuestras casas se están infiltrando, pero nosotros, conforme a la palabra, no solamente resistimos esas olas, sino somos nosotros la solución para que eso no influya no solamente en nosotros, sino que no influya en el lugar en donde hemos sido plantados. Por eso tú y yo hemos sido plantados en un lugar específico, con alrededor de personas específicas, porque Dios ya sabía que íbamos a ser de bendición, íbamos a ser luz. ¿Por qué? Por causa de recibir su palabra. Y eso es lo que nos diferencia de los gentiles, de las personas que no han recibido el Evangelio de Cristo, porque nosotros hemos decidido honrar con nuestra vida la palabra. Y continúa en el versículo 3 y dice: bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot
fue con él. Esto es muy importante y vamos a hablar de eso. Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. ¿A qué edad decidiste recibir la palabra? ¿A qué edad decidiste no solamente recibirla, sino ponerla por obra? ¿Hoy lo decidiste? ¿Lo decidiste esta semana? Meditemos en ello, ¿verdad? Mantengámonos en esa palabra que Dios nos ha dado. El versículo 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, vuelvo a mencionar a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Nótese aquí un énfasis acerca de Canaán. Canaán significa abatido. Canaán, ¿verdad? Uno de los descendientes de Noé, ¿verdad? Pecó en contra de esta persona de Noé y recibió un castigo, un pago más bien, por causa de lo que hizo, de lo que cometió. Aún habiendo pasado un proceso con Dios, se equivocó y en lugar de arrepentirse, decidió vivir abatido. Es decir, tirado en el suelo, si tú lo pudieras traducir, abatido significa tirado, derrotado, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad? Canaán, también tiene que ver todo con frustración, tiene todo que ver con amargura, y eso se contamina, no solamente es en una persona, sino que ese tipo de características en una persona tienen la capacidad de multiplicarse, de contaminarse, de llenar todo un ámbito, todo un lugar. Y entonces la tierra se llenó y se llamaba la tierra de Canaán. Entonces cuando la palabra habla de un Canaán, de los cananeos, así como de otro pueblo gentil que se menciona, significa una influencia mayor o en menor medida, siempre contraria a la vida de Cristo, a lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y eso tenemos que atender a esas circunstancias. Muchos decidimos aislarnos del mundo cuando recibimos la palabra. Dirán, yo no me voy a contaminar, ya no voy a hacer lo que hacía antes, pero también me voy a alejar de todos los que hacen iniquidad, lo que ya no me parece bien. Pero definitivamente hemos sido enviados al mundo para recibir la buena nueva, no solamente, sino poder entregar el mensaje del Evangelio, llevar la buena noticia y que muchos conozcan a Cristo a través de nuestra vida. El versículo 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo, nótese, influencia contraria a Dios, estaba entonces en la tierra. Y mire qué dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel a occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Aquí hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Cuando la Biblia, la Escritura menciona a Betel, significa casa de Dios, pero también cuando significa a Ai o Ai, ¿verdad? Ai significa ruina. Muchas veces nos vamos a encontrar en esas circunstancias y son determinantes porque nosotros al recibir la palabra tomaremos siempre la decisión correcta, no la buena, no la que nos parece que pues bueno, va a ser placentera de momento, sino vamos a tomar la decisión correcta que probablemente a lo mejor no sea lo más placentero, pero que definitivamente va a hacer que nuestra vida sea bendecida. Dios quiere a través de su palabra que cuando la recibimos nosotros seamos bendecidos. Entonces luego, después de que Dios le hable en ese lugar, dice, y Abraham partió de allí en el versículo 9, caminando y yendo hacia el Negev. Negev significa hacia el sur, árido, una cosa árida. Y luego en el versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió, nótese esa palabra, descender, bajar, Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre de esa tierra. Muchos nos movemos de donde Dios nos dio una palabra, de donde Dios nos plantó, a donde Dios nos habló, a donde Dios nos llevó, a donde nos dio su promesa, por causa de la necesidad, de la tribulación, de los deseos del corazón
en que se traduce en lo que nosotros estamos mirando en este momento. Vemos una situación contraria, una situación que ya no es cómoda, y entonces, aunque hemos recibido una palabra, decidimos hacerla a un lado y movernos de donde Dios nos habló. A Abraham Dios le había hablado ahí. Y olvidamos que si Dios nos ha llevado a un lugar, a una casa, y hemos obedecido a su voz y hemos sido plantados en ese lugar, Él nos da su favor, nos da su provisión, nos da todo lo necesario para poder habitar conforme a lo que Él quiere hacer con nosotros. Cuando llegamos a Dios, recibimos una asignación dentro de su propósito. Qué honor más grande que poder cumplir una asignación en las manos de Dios como una herramienta de bendición para los demás. Qué tremendo. No somos egoístas con lo que hemos recibido, sino que ahora lo damos por amor a Cristo y porque amamos lo que Él ama. Y Egipto significa, como todos hemos estudiado en algún momento, una influencia totalmente contraria. Egipto significa el mundo, ¿verdad? Y el mundo se maneja a través de un sistema de cosas que quieren hacer que nuestro corazón sea desviado a través de los placeres, de los deseos de nuestros ojos, de la vanagloria de la vida, etcétera, etcétera, que son cosas que son agradables, que son placenteras y que su objetivo es robar nuestro corazón, como habíamos dicho, desviarnos a través de sus artimañas como el engaño, la manipulación, los placeres incluso, la mentira, del error. Por eso muchos que van a Egipto, que van al mundo, se encuentran con una cultura de deshonor, de deshonra, de traición, de muerte, a través de los deleites de los sentidos, ¿verdad? Si tú vas a algún lugar y muchas veces el mundo te va a querer abrazar a través de esas cosas, de los sentidos. Y entonces, volviendo a la historia, miramos que Abraham, entrando a Egipto, miente acerca de su esposa, dice que era su hermana, ya dijo, ¿sabes qué? Voy a decir esto, porque él conocía cómo eran ellos, cómo era esta cultura. Y entonces Abraham dijo, si yo me comporto conforme a lo que Dios me ha hablado, me van a matar. Entonces concluimos que para no morir en este mundo, en el mundo más bien, tienes que negar a Cristo con tus obras. Movernos de la voz de Dios es huir muchas veces de los procesos que sacarían lo mejor de nosotros. Si Dios nos ha dicho algo, un proceso que tenemos que pasar, que vivir a través de personas que aman a Dios, pues si nos movemos de ese proceso, muchas veces no vamos a sacar lo mejor de nosotros, lo que quería Dios. No es que Él nos mete el pie para que tropecemos y luego decir, tú me necesitas, sino que también cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas por no escuchar su voz, ¿verdad? Él también, porque es bueno, porque es un Padre bueno y amable, también puede usar eso, lo puede tomar como para enseñarnos cuál es el camino, qué debemos de hacer, cómo volver. Y Él, como dice Isaías, Él nos vuelve al camino porque nos ama. Tenemos un Padre bueno, un Padre que nos recibe, un Padre que es misericordioso y nos da su favor. Movernos de la voz de Dios, de su palabra, significaría entonces rechazar a Cristo. Muchas consecuencias de nuestra vida fueron por eso, porque conociendo su voz, habiendo hablado a nosotros, decidimos ir por nuestro propio camino sin entender, o más bien atender a lo que Dios quiere en nosotros. Porque llegamos a Dios y está bonito, pero no atendemos a lo que Dios quiere con nosotros. Hay un porqué. Y después, no solamente de lo que Él quiere con nosotros, sino hacer a través de nosotros. ¡Qué tremendo! De un Padre recibimos su amor, pero muchas veces cuando viene su instrucción y sobre todo cuando nos equivocamos y recibimos su corrección, no lo queremos ya. Decidimos que queremos recibir lo bueno, pero cuando viene lo más así, cuando viene la fricción de la corrección, de la instrucción, ¿verdad? Ya no nos gustó tanto. Y muchos desertan en ese proceso. Recibimos lo agradable, pero muchas veces cuando viene lo más duro, lo más difícil del proceso, decidimos abandonar. Amada iglesia, si Dios nos ha hablado, atendamos. Él desea que seamos bendecidos, pero no es sin un proceso. Tenemos que ser procesados, ¿verdad?
Así como la plata y el oro son refinados, así nosotros debemos de ser refinados para sacar eso bello, eso hermoso que el mundo necesita esa manifestación de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios muestran al Padre y no hay otra forma de mostrar al Padre sino es porque recibimos al Padre, recibimos su palabra. Y continúa en Génesis capítulo 13, qué tremendo. Luego al final se da cuenta Abraham, dice, chispas, creo que la regué, el rey de Egipto le dice, ¿sabes qué? Ahora sé que es tu esposa, ¿qué me has hecho? Llévatela, váyanse de aquí, dice, es mi oportunidad. Entonces vuelve, ¿a dónde cree que vuelve? No se apartó como Canaán, no se fue y vivió frustrado, sino que vuelve al lugar donde Dios le habló. Y llega el capítulo 13, subió pues Abraham a Egipto, estaba abajo y ahora está arriba, una posición, no está hablando de arriba o abajo, pero lo podríamos traducir como una posición. La posición de hijos es, ¿verdad?, con Cristo. Subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que tenía, y con él otra vez Lot. Y mire qué sucede, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en esa tierra. Y si recapitulamos, el cananeo y el fereceo son influencias contrarias a lo de Dios. ¿Y por qué es importante Lot? Ahorita lo vamos a hablar en este momento. Abraham, en el versículo 12, dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitaba en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, dice. El chiste es que se molestaron, hubo contienda entre sus pastores, entre los pastores de Abraham y los de él, cuando no debía haber esa contienda, sino que debían ser como una familia. Entonces él creció y dijo, pues bueno, ya soy alguien por causa de que tengo algo, ya tengo un nombre. Ahora, ¿sabes qué? Mis pastores están peleando con los tuyos, ¿qué vamos a hacer? Y deciden separarse, cuando no deberían de separarse. ¿Por qué cree usted? Porque recibió una influencia del cananeo y del fereceo que habitaban ahí. Y mire qué interesante, versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Tremendo. Lo bendice Dios. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues ahora sí, removiendo su tienda, ahora sí vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Ahora sí ya dijo, ya no me vuelvo a ir hacia otro lado, mejor me voy hacia donde Dios me está hablando. Y adivine qué pasó en el encinar de Mamre. Dios vino a él, se manifestó a él, y luego viene el hijo de la promesa. Qué tremendo. Pero no pasó sino hasta que, versículo 14, y Jehová habló, dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Lot representa todas aquellas personas que están cercanas a nosotros, que nosotros hemos permitido que estén cerca de nosotros, pero que están con una influencia contraria a la palabra de Dios, pero que hemos tenido muy cerca, muchas veces susurrando a nuestros oídos. ¿Dónde estaba Lot cuando decidió Abraham descender o bajar a Egipto? Le dijo, oye Lot, oye Abraham, ¿por qué bajas si aquí Dios te habló? Y cuando estaba en Egipto no le dijo tampoco, no le dijo, no mientas, no hagas esto, ¿por qué vinimos aquí? Y luego lo vemos recibiendo influencia del cananeo y del fereceo y peleándose con su propia familia y dividiéndose. Y entonces, como esa influencia era tan fuerte, Dios le habló a Abraham hasta que se fue Lot. Tremendo. Amada iglesia, el Señor nos ha dado su palabra y nos ha dado a nuestros pastores, a nuestros líderes llenos de esa palabra, con el fin de perfeccionarnos, guiarnos y mostrarnos el camino a Cristo. Nos ha dado una familia de santos que, aunque no somos perfectos, amamos a Cristo,
amamos a su casa, a su iglesia, y nos vamos perfeccionando a través de ese espíritu superior que es el Espíritu Santo. Un espíritu de humildad y de mansedumbre, un espíritu que te necesita y que yo sé que tú me vas a necesitar, y nos complementamos, no nos separamos. Y que queremos mostrar a Cristo y que no nos dejamos influenciar por otra voz, por otra familia, porque nuestra familia nos acerca a Cristo. Ahí lo va a identificar. Esta es mi familia porque me acerca a Cristo. Este es mi amigo porque me acerca a Cristo. Si no nos acercan, a lo mejor no son las influencias que necesitamos en nuestra vida, o más bien a las cuales debemos de prestar nuestro corazón, nuestra atención. Escuchemos a Cristo a través de los que aman a Cristo. Como decía el Señor, mi madre y mis hermanos, es decir, mi familia, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y hoy tenemos la voz del precioso Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia, a Cristo. Atendamos su voz y sabremos quiénes somos nosotros, quién es Dios, le conoceremos y seremos hallados en Él, hijos, hombres y mujeres muy amados, hijos de Dios. Sabemos a dónde vamos, pues tenemos su dirección. Bendecidos porque Él nos colma de su amor, paciencia, paz y la vida de su palabra. Y somos de bendición por escuchar la voz de Él, porque podremos también a su vez guiar a otros a esa verdad que es Cristo Jesús. En cada familia, a los nuestros los podemos guiar, pero también a todos aquellos que nos rodean. No seremos una influencia contraria, pero seremos una influencia de bendición en donde sea que nosotros estamos. Para concluir, familia, es muy importante recibir su palabra, atesorarla en nuestro corazón y vivir plantados en ella. Movernos de ella sería en muchas ocasiones la muerte, sería fatal. Pero hoy damos gracias que estamos en el camino, que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para caminar en esta verdad. Que el Señor les siga bendiciendo, familia. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones. Generación que conquista, generación que se mueve, generación que adora. Recuerda que nuestra reunión no termina en casa. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales todos los domingos en los horarios de 9 y 11:30 a.m. Hasta pronto.